con esta imagen y este documento que es la tapa del diario peruano que tiene a este hombre en la portada. Pequeño J, tanto hemos hablado, Marina, de Pequeño J, tanto nos dolieron las muertes de las chicas. Y está la foto de las chicas, la foto de Pequeño J y el caminito de regreso. Ahora vamos a explicarle bien la extradición, pero esto es noticia en Perú, tiene que ser noticia en la Argentina también. Esta es la tapa del diario de hoy, están Brenda, Morena y Lara. Dice, crímenes fueron por robo de drogas y lo transmitió por redes sociales. Da por hecho el diario de Perú que esto ocurrió, que el crimen, el triple crimen de Florencio Varela fue transmitido por redes sociales por este hombre y dice, afirma, Pequeño J pagará por matar a 3 mujeres. Bueno, está ahora preso en la cárcel de Cañete, en el sur de Lima, y inicia un camino hacia la Argentina que ahora les vamos a explicar. A ver, primer paso a tener en cuenta, en octubre de 2025, la defensa de Pequeño J, ¿se acuerdan que lo transmitíamos prácticamente en vivo lo que iba sucediendo? Rechazó algo que se le pide a un imputado, que es la extradición voluntaria. ¿Usted quiere ser trasladado a la Argentina? Por supuesto que no, salvo que su situación de condena digamos, sea menos beneficiaria. Pequeño J dijo, me quedo acá en Perú. Sí. Bueno, entonces, alegando su inocencia, correcto, diciendo que él vende frutas y verduras, que es... diciendo que no tiene nada que ver. Comerciante cuentapropista y que no tenía nada que ver con la situación. Los delitos, después los vamos a repasar seguramente con Carlos Estrone, son gravísimos. Estamos hablando de delitos que suponen una pena de reclusión perpetua. Totalmente. ¿Sí? Atención con eso. Entonces, triple crimen agravado. Argentina tiene con Perú y Perú tiene con Argentina un tratado de extradición, con lo cual las autoridades argentinas le solicitaron, esto ya tiene un camino diplomático, una resolución oficial a Perú. Tráigalo para acá, porque nosotros lo queremos juzgar en la Argentina por los crímenes cometidos, principio de territorialidad. Crímenes cometidos en la Argentina se juzgan en la Argentina. Y ahí se inicia ese camino, Marina. De octubre del año pasado, ahora, en bastante poco tiempo se logró que este hombre venga a pagar las cuentas penales que tiene en la Argentina. Las autoridades solicitaron la resolución. ¿Y qué pasó? Miren el paso siguiente. Seguimos avanzando, ¿no? Y también hay que aclarar en este paso que evidentemente no tenía causas pendientes en Perú que demoraran esto. Correcto. Porque esa es otra cuestión clave que demora cualquier proceso de extradición. Exactamente, no tenía antecedentes. Yo te digo, uno de los datos era a un tener en fantasma cuenta, en Perú. Y es muy joven. Muy joven. Es muy joven. 20 años al momento del no crimen. tenés tiempo para armar tu... Bueno, tenés tiempo para armar tu prontuario, pero como se vino para la Argentina, el prontuario está acá justamente. Y el sábado se dicta una resolución suprema, ahí está el número, la 041-2026, firmada por el presidente interino de Perú, José Gerí, por el canciller. Yo les decía recién que esto involucra cuestiones diplomáticas, Hugo de Sela y Walter Martínez, que es el ministro de Justicia. O sea, instancias políticas claro, avalan... Entendamos que se involucra el presidente. El presidente de la nación. Y ahí está la resolución, las firmas, regístrese, comuníquese y publíquese. José Enrique Gerí Oré, que es el presidente de Perú. Es la placa, pero trasladada al documento oficial. Pero esto es como se ve en el documento oficial, todos ¿no? tienen que poner la firma. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué es la instancia que viene? ¿Sí? Repetimos, Perú finalmente aprobó la extradición de Pequeño J. Ahora, estamos en esta instancia. Hay que hacer una coordinación, una logística para sacarlo de la cárcel de Cañete y trasladarlo a la Argentina. No es un traslado cualquiera, es el traslado de un hombre que ya cuando lo apresaron en Perú tenía... ¿Se acuerdan cuando lo encontraron en un micro, medio haciéndose como que el que no tenía un mango? Sí, en un camión de pescado, ¿te acordás? Eso, en un camión de pescado. Ahí está, ahí está. Y hoy está acá, está alojado en esta dependencia, en la cárcel de Cañete. Fue una detención grabada. Sí. Grabada, de hecho, él hizo unas primeras declaraciones públicas alegando su inocencia y el desconocimiento del tema, y quedó registrado todo su proceso de admisión, de ingreso a este penal, como un delincuente de altísima peligrosidad, dado el cargo que afronta en la Argentina. Bueno, acá, Marina, hay que destacar lo que se empujó desde las defensas. Esto involucra al propio Fernando Burlando, y hay que decir que al no haber
trámites pendientes con la justicia peruana, Esa es se la hizo clave. muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Es una buena señal que cuando hay atrocidades como las que cometieron y hechos que escandalizan a las sociedades, se pueda dar una respuesta rápida. Si no, la sensación que queda es que te matan 3 chicas y nadie resuelve absolutamente nada, ¿no? Bueno, y se especulaba mucho con que la defensa en Perú de Pequeño J iba a interponer todo tipo de recursos para evitar la extradición. Bueno, de hecho, todo fracasó porque esto ya es manda judicial. Y volvemos a esta portada que es de hoy, donde el tema ocupa la centralidad. De esta imagen a Javier Mozo con un testimonio muy importante para empezar y arrancar la tarde, esta tarde con mucho calor. Javi Mozo, en vivo. Javi, te escuchamos. ¿Cómo te va? ¿Con quién estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Le agradecemos acá al doctor Burlando que nos atiende en sus oficinas en Puerto Madero. Estábamos escuchando seriamente y atentamente lo que ustedes estaban enhebrando ahí en el piso. Doctor, gracias por esta nota. Está aprobado por el gobierno de Perú, la extradición fue expeditiva de Pequeño J. ¿Y cuándo se calcula que va a llegar acá a la Argentina? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Fernando. Hola, Fernando. Gracias por atendernos. Y muchas gracias por sus palabras, a ambos. Realmente ahí tuvimos un gran protagonista que fue el fiscal de provincia, que hizo un trabajo realmente muy a conciencia, muy responsable. Creo que el éxito de esta investigación tiene mucho que ver con cómo manejó la investigación penal preparatoria esa fiscalía. Sí, decirles que yo había anunciado que iba a ser un trámite que no iba a durar mucho en el tiempo, que se iba a tratar de un trámite de extradición simplificado. Estamos a días, esto no, excepto que tenga causas de relevancia, Pequeño J en el Perú, podría interceder en esta decisión, que es un mix entre lo que decide la justicia, la Corte peruana, y obviamente el poder político. Ahí cuando ustedes mostraban recién que el presidente interino, Yeri, había decidido junto con la ministra o con el ministro de Justicia y Derechos Humanos y con la Cancillería directamente proceder a la extradición de Pequeño J, habla de que todo el trámite anterior tuvo resoluciones en el mismo sentido. Y yo creo que en menos de 2 meses puede ser que tengamos tal vez sentado en el banquillo a Pequeño J, que también, como anunciaban, esta es una organización pesada. Claro. Uno los ve ahí en imágenes y parece que no lo son, o que imagina tal vez que es gente que puede interactuar con cualquiera de nosotros, pero esta organización que había de alguna manera trasvasado o no había sido observada, no estuvo nunca en el radar ni en la mira ni de la justicia, ni de la prevención, ni de nadie. Estamos hablando de una banda que operaba tanto en la provincia como en Capital Federal de una manera prácticamente impune. Claro, ahora sanguinaria. Fernando, quizás eso sea lo que más preocupa, asusta, ¿no? Saber que puede haber otras organizaciones. Es ahí donde uno le reclama las políticas públicas a los gobiernos, provincial, nacional, a quien sea. Decir, bueno, ¿qué trabajo se hacen para que el día de mañana no nos sorprendamos con 3 chicas muertas, asesinadas, y que ese asesinato tenga como fin el narcotráfico? Porque en definitiva fue eso. Sí, y de hecho, a través precisamente de América, fíjate que ya estas chicas estaban anunciando, enviando mensajes de que había un problema, había una problemática. En esas imágenes cuando aparecen precisamente anunciando su imposibilidad de estar en la calle, ese fue, digamos, una alarma importantísima que se encendió y que obviamente pasó inadvertida, te diría hasta en aquel momento, y con todo respeto, graciosa. Claro. Porque mucha gente lo tomó lamentablemente así, y que terminó como terminó con estas criaturas, que en definitiva nadie merece
terminar de esta manera, ¿no? Pasar Ahora, estos momentos, ni ellas, ni las familias, ni la sociedad. Sabemos que obviamente Pequeño J será juzgado, como el resto de los detenidos, que están todos procesados. ¿Terminamos acá, Fernando? Es decir, en Pequeño J se corta el hilo de esta investigación y se corta el hilo de esta masacre. Mira, respecto de lo que fue este hecho delictivo y los asesinatos, o sea, el círculo está más que cerrado. La causa tramita en un juzgado federal donde se hacen las cosas también, como se hicieron en la Fiscalía de Provincia, de una manera seria. Así que yo no descarto que continúen existiendo una organización dedicada al narcotráfico y también, ¿por qué no la posible trata? Que continúen profundizando y que eso en definitiva nos haga bien a todos. Claro. En definitiva, cuando se sigue luchando en contra del delito, la que se beneficia es la persona y la sociedad. Entonces yo no descarto que en manos del doctor Rodríguez, que sabemos qué clase de compromiso tiene con la sociedad, esto siga adelante. Pero esta causa está, te diría, una vez que llegue Pequeño J, sí. si bien son muchos detenidos, está bueno algún que nos prófugo, eso. Marcábamos recién que después de la firma se inicia un proceso de logístico, ¿no? ¿Quién paga esa vuelta, por ejemplo? ¿Perú, Argentina? ¿Cómo? Eso hay convenios y pactos que eso ya está, digamos, está muy aceitado. O sea, seguramente autoridades de Argentina van a ir a buscarlo y lo traerán. Y él va a ir a un penal de de máxima Pequeño J, seguridad, ¿cómo? No sé si está asignado, ya calculo que no, pero entiendo que el sistema carcelario preverá los medios para darle garantías al proceso. Sí, y resiste, hay lugares apropiados para personalidades dentro del mundo del delito de estas características para ser alojados en cárceles argentinas, sí. Eso tratemos de transmitirle tranquilidad, sobre todo a la familia, claro, ¿no? Pero a la sociedad en general, que sepa que una persona de estas características, hay lugares apropiados claro, para porque su uno detención. entiende que hay gente que tiene medios y que además, bueno, eso por supuesto genera permeabilidades. Bueno, recordemos que durante todo el proceso de las detenciones, varios de los familiares fueron amenazados, había mucho miedo de los familiares de las chicas de hablar, con lo cual, bueno, por supuesto que uno es prudente. Ahora, Fernando, es inevitable pensar que todo esto se discute. ¿Ustedes recuerdan el abuelo de Brenda? Sí, claro. ¿Recuerdan el abuelo? Claro. Bueno, yo acabo de hablar hace un ratito, y está pobre recorriendo fiscalías, obviamente ahora no, porque tuvo un incidente con la custodia de la Policía Federal que hacía ese servicio. Esto no es una cuestión de toda la policía, es un tema individual, personal, con la persona que debía cuidarlos. No sabíamos esto, Fernando, pero ¿qué pasó? Se produjo con el papá, con Lionel, se produjo un incidente donde ahora existen denuncias recíprocas. O sea, la persona que tenía que cuidar, custodiar a la familia, evidentemente, después de este incidente que no tiene retorno, no tiene vuelta atrás, denunció y a su vez fue denunciado por la familia por esta cuestión. O sea, yo lo que siempre digo... Cuando decís incidente, ¿a qué te referís, hay que entender, Fernando? Porque hay que entender... delictivo, o sea, Lionel está con lesiones en su mano, después de una discusión que pasó con la custodia en el día de ayer. No sabíamos esto. Bueno, entonces, esto es nuevo, creo ¿no? que... esto es de ahora. No sé si recuerdan, también sufrieron un incidente donde se les metió un auto en la casa a esta familia. De eso sí. O sea, no son cosas menores en una investigación donde hay una organización realmente pesada detrás. Pero la organización, Fernando, para vos está la impunidad... activa. Eso es lo que es... ¿Está activa? Si está activa y si tiene vínculos con la policía. No, porque si está activa es un tema, ¿no? Y digo, vuelvo con el tema del contexto en el que estamos discutiendo todo esto, que ahora te queremos preguntar por la baja de la punibilidad o la inimputabilidad de menores, porque todo eso se da en contexto donde la Argentina está discutiendo su normativa penal, ¿no?
Yo creo que son temas que pueden generar y marcar un antes y un después en nuestra vida y paz social, sin lugar a duda. Esclarecer estos hechos y que los familiares de las víctimas tengan tranquilidad también es un objetivo. Pero Fernando, es muy grave lo que estás contando. Nunca dejar... No lo pasemos por arriba. Vos estás diciendo que la propia... ¿Recordás al abuelo de la...? Sí, Antonio. Estaba chequeando el Antonio, ¿no? Antonio, que él inicialmente alzó la voz, fue en definitiva quien se contactó conmigo. Sí. Realmente a mí me pone Perdón, muy mal que Fernando, mal porque acá él se y suma su Carlos familia. Estrione con un dato que también es sumamente inquietante. Por eso, digo, nosotros pensamos hacer una nota con Fernando y se está abriendo otra nota donde empiezan a aparecer cosas nuevas. Vos decís que también el juez de la causa tuvo problemas. El primer juez de la causa, un juzgado de garantías de La Matanza, que hablaba recién el doctor Burlando, cuando hablaba del primer fiscal, era Arribas, y después el fiscal es Pino Guevara. El juez. Claro, le entraron a robar, no una, sino 2 veces a la casa, después de esta causa. Sí. Le pusieron un revólver en la cabeza al hijo, y el juez de nuestro país dice que vive con miedo. Y la pregunta es, ¿qué nos queda a nosotros a un juez de garantías? Y además el vive juez con miedo? siempre ató esto que cuenta Carlos, siempre lo ató al triple crimen. O Claro, sea, estas son las imágenes. Creen que mirá. es un vuelto. claro, siempre lo ató Carlos a una tiene presión una o un memoria vuelto. realmente única, muchísimo mejor que la mía, muchísimo. Y recordó el tema de este magistrado de la provincia que realmente no tendría por qué estar pasando este momento, ¿no? Ahí estamos lo viendo, mismo con, Fernando, con el fiscal que es un gran fiscal de la provincia de Buenos Aires. Estamos viendo las imágenes de un una gran de las fiscal que entraderas hizo en la casa del todo juez. bien. Fiscal es el doctor Arribas, el ¿no? doctor Arribas. Sí, sí. Ahora, Fernando, perdóname que vuelva al tema porque no logro entender qué pasó. ¿Qué le pasó a Antonio, al abuelo de Brenda? ¿Qué le pasó con su custodia, con su propia custodia? Bueno, el hijo de Antonio tuvo un problema que precisamente es el papá de una de las víctimas, sí, con la custodia. Hubo un tema que empezó como una discusión, pero pasó luego a mayores, donde hay lesiones de por medio y bueno, obviamente la gente que tiene que cuidar precisamente a la familia de la víctima, un hecho tan delicado, está pasándola realmente de una manera que no debería pasarla. Ellos habían ya hecho algún tipo de reclamo respecto de determinada persona específicamente. Y bueno, hay que darle tranquilidad porque ¿Y todo vos crees, puede pasar. Fernando, que puede cuando ser? uno vive un episodio de Claro. estas Vienen de lo características, peor. la vida de todos no es igual. Claro, vienen de lo peor, Fernando, que te maten una entiéndanme. hija, una nieta. No, lo que me quedo pensando es si esta persona se cortó sola en este incidente, en estas lesiones que le habría generado al papá de una de las víctimas, o si estaba mandado, si hay algún riesgo de que haya habido connivencia con los En este victimarios. caso, Marina, está muy bien lo que decís, pero creo que es un hecho, no los otros, recordemos, está el episodio del juez, la situación donde se les mete a esta misma familia un auto, un vehículo dentro de su casa y después se da la fuga. Esto es real, así Sí. como se los estoy describiendo, pero creo que este hecho puntual es un hecho individual. Yo lo que resalto y pido es prudencia porque, reitero, una vez que uno vive un episodio de estas características, la cabeza no funciona igual. No funciona está claro. igual. A ver, puede provocar uno algún tipo de... que no fue este caso, O sea, hay que comprender absolutamente todo. Tiene que haber gente especializada en saber entender, hablar y dialogar con las víctimas, ¿no? Y hoy por hoy las familias están amenazadas, Fernando, porque te pregunto, sé que representás a la familia de Brenda, pero sé que estás en contacto también con la representación, sobre todo de Morena. Sí. Y bueno, vale Sí. para ambas familias, ¿no? Porque entiendo que con Lara hay cierta distancia, Ya, con la familia de Lara. Ya lo había desde Ya el la había comienzo, desde el eso fue comienzo. automático. Ojalá que sea una distancia que se pueda pulir de aquí al juicio. Eso, no nos olvidemos que nos ayuda a todos. Acá no hay 3 lugares, hay 2 lugares. Hay 2 equipos, lo Sí, malo y lo bueno. Lo malo, Sí, claro. totalmente de Entonces, acuerdo. a
a veces está bueno que entre los buenos no haya discusiones, porque realmente estamos dándole una ventaja a quienes buscan beneficios y no lo merecen. Sí, sí. Que aparte tienen esa habilidad, ¿no? De colarse en, siempre brego en esas pequeñas grietas, Fernando. Trato por unificar acá. Esto es una tragedia para todos. Entonces lo que debe unir a las familias es esa tragedia, o sea, es ese denominador común, una tragedia común. Doctor Burlando, ¿se va a vos poder... te pasa algo así, unirse? Perdón, la justicia va a tener que demostrar qué hizo cada uno en el momento del crimen. Y ahí hay una nebulosa en donde la defensa técnica va a decir, sí, mi defendido estaba, pero estaba en el techo fumando un cigarrillo, el otro estaba en la puerta. ¿Se va a poder demostrar qué rol cumplió cada uno de los, ahora creo que son 12 detenidos? Muy buena pregunta. Yo personalmente creo que tenemos prueba más que suficiente para acreditar el rol de una manera circunstanciada de cada uno. Sí, sí, sí. O sea, me sorprendés un poco con la pregunta, porque vos viste cómo son las investigaciones y los procesos. El abogado llega en un momento, presta mucha atención, que es el momento inicial, y en el momento final, que es los momentos de tanto de investigación y de juicio, donde realmente se pone a pulir y a investigar teorías del caso, y etcétera, etcétera. En este caso, obviamente, esta investigación que llevó adelante la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires, sí te digo que los roles estaban específicamente determinados. ¿Es una banda grande? Sí, es una banda grande. Hay desde ventas al menudeo hasta ventas a gran escala dentro de este tema. Y están obviamente estas tres chicas, lamentablemente, en el medio de toda Fernando, esta escena. yo te marcaba que todo esto se discute en un momento donde la Argentina, en el contexto de que la Argentina, ayer tuvimos un programa con un debate muy interesante, sumamos hoy a la doctora Julia Márquez, que es jueza de ejecución penal. Gracias, doctora, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y está la doctora Analía Rañazá, que es abogada penalista y que también siempre nos ayuda con su mirada, porque, bueno, este caso que estábamos hablando, por ahora, en lo que entendemos, no tiene menores involucrados, por lo menos no cabe una sospecha sobre menores, pero es cierto que este tipo de organizaciones criminales y otras tantas están muy penetradas por menores, porque, bueno, la cuestión de la imputabilidad, claro, les juega a favor a las bandas. ¿Eso se ve, doctora Márquez? Menores que son coaccionados por mayores para cometer delitos, se ven, por ejemplo, en los robos de autos, en el narcotráfico. Y hay familias, o sea, los padres que salen a delinquir con sus hijos también. Yo he tenido causas de, no sé, una señora que estaba embarazada y iba ella con sus 9 meses, su nene de 2 o 3 años, el del 10 y el esposo a robar. Entonces, sí, esto es una problemática real y por supuesto que en este tipo de delitos es la mano de obra de la que se vale, los famosos soldaditos. Y recién hablábamos del primer juez de esta causa, del triple crimen, amenazado, más que amenazado, directamente apuntado, 2 entraderas en poco tiempo, un vuelto. ¿Viven con miedo los jueces? En realidad, uno llega a una instancia en la que naturaliza, ¿no? Porque si no, no podés vivir. Pero lo cierto es que vivimos muy desprotegidos porque más allá de toda el imaginario social que hay respecto a la custodia que todos tenemos, lo cierto es que no tenemos, en la sede de nuestros juzgados pero están hasta las 2 de la tarde. Eso iba a decir, claro. Sí, normalmente vos no terminás a las 2 de trabajar y te quedás más, entonces quedás bastante desprotegido. Doctora, siempre se dice que las cárceles se convierten en universidades del delito. Usted está en un fuero que es ejecución penal. Ahora vamos a hablar un poquitito de qué pasa dentro de las cárceles. Pero Fernando, en términos generales, ¿qué mirada tenés de todo esto? Bueno, primero mi saludo a la autora y a la colega. Mi mirada es que sí, hay una gran ausencia y desprotección, no solamente hacia el ciudadano común, sino hacia quienes tienen que decidir cosas importantes de los ciudadanos. Y fíjate, estamos hablando de una organización que no pasaba desapercibida, vendían droga en la provincia, vendían droga en Buenos Aires, traían droga desde el exterior,
fíjate la impunidad con que se manejaron en este crimen. Yo no voy nuevamente a relatar cómo fue la escena del crimen, pero si vos estás un instante nomás, no en el lugar, sino mirando alguna foto, directamente decís, esto no es posible, y eso habla de la impunidad. Pero si Fernando se habla de que se transmitió en vivo a los delincuentes más osados. Y las fotos de... Bueno, Perú lo pone en tapa. Y Fíjate, Perú lo da por hecho. El diario lo pone en con el que tapa. abríamos el programa, nuestro noticiero, Fernando, pone en tapa que las mataron y las transmitieron por redes, a una red cerrada. Esto hemos hablado mucho. Imagínate el riesgo que corre un juez de ejecución penal que hace el seguimiento del minuto a minuto de las demandas, vamos a decir, del preso. Claro, el tema es que normalmente estas personas, cuando están en prisión, consideran que están en prisión por culpa del juez. Claro, ahí está. Normalmente dicen, Ahí está. bueno, no, estoy porque usted quiere. Y no vemos qué es el delito que cometió y por qué está realmente. Entonces, con esta mirada, con esta responsabilidad depositada en tu persona, bueno, podés ser blanco de algún tipo de agresión. O por lo menos... Es como que una situación de especial cuidado, pero bueno, no la tenemos realmente, estamos bastante dejados a la suerte. Yo hace poco tuve un juicio y terminado el juicio se armó toda una situación entre las víctimas y la familia del acusado y llamaba al 911 y estábamos... ¿Usted llamaba al 911? Claro, doctor? porque estaba la no tenía policía cerca. Había una mujer policía del juzgado, la auxiliar letrada que llevaba la causa y yo. Y era afuera, en la puerta, Una batalla Se campal. una agarraban. batalla campal, una víctima que se descompensaba. Llamamos al SAME, el SAME nunca apareció. Y es una situación que estás ahí en la puerta y dices, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque... Y esto eran familiares que estaban en disputa. Imagínate si tratás con otro tipo de delitos o con este tipo de bandas. Sí, bueno, a vos desde otro lado, Fernando, también te tocó ver esto, ¿no? Después de un fallo condenatorio o en la sola coexistencia de familiares de víctimas con familiares de victimarios. Sí, mira, Marina, te soy franco, hace mucho que uno obviamente va recorriendo el camino que quiere dentro de la profesión y siempre hemos tratado de intentar buscar abrazar el sentido común. Vos fíjate, tenemos, no sé, familias que sufren tremendos hechos. Claro. Te puedo mencionar infinidad, pero uno va hablando y tratando de hacerles entender que esto es un tema técnico, profesional, que hay que trabajarlo hasta el final. Es difícil, ¿eh? Es difícil. A ver, yo jamás podría ponerme en el lugar del papá de Fernando, No, claro. de los papás de Julieta Prandi, de los papás de este triple crimen. O sea, realmente es difícil. Es difícil. Pero ¿Y sabés por lo eso hay que que entender pasa? que todo puede pasar.